Hola, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este espacio de lectura del Club Cine, Música y Letra, donde, sí, estamos leyendo este libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Y bueno, hola, bienvenida Diana, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Estamos leyendo este libro, que es un libro que nos relata Víctor Franklin. Él es un médico, psicólogo, bueno, fue porque ya falleció, y él estuvo en los campos de concentración nazi y nos cuenta en este libro esta historia relacionada con los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo para contarnos la psiquis del recluso, de la persona que estaba allí recluida en los campos. Entonces, nos ha venido contando en una primera parte de toda la primera fase de lo que es este proceso de reclusión o de concentración. Y luego en la segunda fase pues hemos venido hablando de diferentes etapas que se han venido sucediendo en la psiquis también de la persona que estaba privada allí de su libertad. Entonces, Víctor Franklin, además, es el fundador de la logoterapia, una escuela de psicología, de la tercera escuela de Viena, después de la de Freud y la de Adler. Él construye o desarrolla esta teoría que ya venía trabajando en ella antes de ser internado en los campos de concentración, y en buena parte lo que se enfoca es al sentido de la vida, y que incluso a pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar de el sufrimiento, como lo llama él, yo prefiero llamarle del dolor o la enfermedad mental o las situaciones que estemos viviendo, pues independientemente de ello podemos establecer un sentido de la vida. Creo que ahí se frenó un poquito, bueno. Podemos tener un sentido de la vida, establecerlo para poder realmente primero salir de los estados emocionales depresivos, de tristeza, de angustia, y en segundo lugar poder aceptar las situaciones que se nos presentan como parte de ese proceso de vida que cada uno venimos a transitar en este mundo. Entonces, vamos a continuar hoy con un tema muy interesante, y hoy precisamente que es el Día de la Independencia de Colombia. Para mí la historia es algo muy interesante de estudiar y de aprender, porque es importante conocer la historia para no repetirla, ¿no? Esa es una frase muy común, pero además porque a través de la historia podemos aprender muchísimas cosas, como estamos viendo aquí con las historias que nos comparte Víctor Frank, pero no para quedarnos en el pasado. Y eso es algo súper importante que también promueve mucho la logoterapia. No se trata de quedarnos en el sufrimiento allá, reconociendo las circunstancias y todavía llorando sobre la leche derramada, como dice el dicho, sino que debemos pues sobreponernos a ello. Sabemos que si la leche se derramó no hay nada que hacer, y habrá que tomar una decisión a partir de ahí para levantarnos, ¿no? Entonces eso es algo bonito que establece es la logoterapia, es reconocer esos espacios de dolor, esos momentos difíciles. Imagínense en él, pues que pasó por un campo de concentración, si no lo iba a saber, pero poder sobreponernos, no seguir viviendo en el pasado, porque hoy en el presente es donde estamos y donde debemos tomar las acciones y tomar las decisiones para definir ese sentido de la vida y ese propósito. Si nos quedamos en el pasado, pues vamos a estar siempre sufriendo, vamos a estar siempre en ese momento, y por eso es tan importante que aprendamos a liberarnos de esas circunstancias y poder gobernar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Algo fundamental, y lo decía Víctor Frank, tiene unas frases pues muy reconocidas, yo por ahí les he venido compartiendo algunas en los posts que coloco en el Instagram, pero sobre todo esas frases no son solamente porque sean unas frases bonitas, sino porque cada una tiene un mensaje muy importante. Y una de las cosas que decía Víctor Frank es que cada uno es dueño de las actitudes y de los pensamientos que tiene. No podemos evitar lo que nos pasa en la vida, no podemos a veces evitar algunas circunstancias, y además los ciclos de la vida siempre nos van a tener ahí en algún momento arriba, otro momento abajo. O
sea, siempre vamos a estar en esos ciclos y es inevitable porque eso hace parte de esta experiencia humana. Pero lo que es fundamental es que nosotros podemos elegir qué es lo que vamos a hacer con eso que nos ocurre. Es nuestra decisión, los pensamientos que vamos a tomar y las emociones. Y desafortunadamente muchas personas viven gobernados, viven secuestrados, viven esclavos de las emociones y de los pensamientos. Y por eso para mí hoy en día la libertad y el día de hoy que estamos conmemorando la de independencia de Colombia, para mí es tan importante que hablemos de la libertad, ya no solamente una libertad física, sino una libertad emocional y una libertad mental, que podamos nosotros tener la capacidad de tomar las decisiones, qué pensamientos son los que vamos a colocar y de ahí lo importante que el alimento que le demos a nuestras emociones y a nuestra mente sea realmente un alimento nutritivo, un alimento sano. Si nosotros estamos continuamente en las noticias, en la información dañina, en la información tóxica, rodeados de personas que nos drenan energía, que están trayendo chismes, que están trayendo mentiras, pendientes del que dirán o de los demás, pues sencillamente vamos a estar nosotros llenándonos de eso. Y eso hace parte de eso que le vamos llenando a nuestra mente y a nuestro corazón y que se va volviendo nuestro secuestro de la mente y del corazón, de los pensamientos y las emociones. Y por eso es tan importante limpiar los ambientes en los que estemos, construir una burbuja. Hoy escuchaba a Robin Sharma, que es una persona muy reconocida en el mundo del coaching y de la espiritualidad, porque pues es el escritor del libro El monje que vendió su Ferrari, y tiene que ver con eso. O sea, él decía, limpiemos el ambiente y construyamos una burbuja alrededor nuestro de modo de que podamos blindarnos de toda esa información y de todo eso que nos haga daño. O sea, no tenemos por qué estar expuestos a un mundo donde está todo el tiempo generando noticias negativas, generando cosas negativas, sino tenemos que aprender a vivir en libertad, libres de esas otras situaciones que son las que nos van secuestrando. Y por eso hoy vamos a hablar en el tema del hombre en busca de sentido, de la libertad interior. Me encanta este tema. Entonces, así se titula la parte, la libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno, en este caso un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas infranqueables a las que se debía someter. Pero ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como un mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se puede superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión,
una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde ese ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del lawyer. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponía un testimonio vivo de que el reducto íntimo de libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie podía arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que solo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta: ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. Y a mí me angustia otra cuestión. ¿Todo este sufrimiento, todas esas muertes, tiene un sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. Bueno, aquí nos va hablando y yo creo que muy propicio este tema también para reflexionar sobre lo que es el sentido del sufrimiento como parte de la existencia humana. A mí no me gusta tanto el tema de hablar del sufrimiento porque, bueno, yo aplico mucho la premisa de San Agustín, que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. El dolor es algo que nosotros sentimos y que estamos viviendo, pero el sufrimiento es algo prolongado que nosotros mantenemos a través de lo que hemos sentido en el dolor. Obviamente aquí, cuando Viktor Frankl habla del sufrimiento, está hablando de esos periodos largos en que el hombre está consternado, en que el hombre está, frente a los obstáculos y frente a la crisis. Es ese periodo prolongado porque la crisis no es que a mí me dio en un día y ya me pasó, sino que es un periodo que se vive en ese dolor, en esa angustia, en ese momento de tristeza y de sufrimiento. Entonces, él está diciendo muy claro que si la vida tiene un sentido, lo que nos ocurre dentro de la vida lo tiene que sentir. Y que la muerte también es parte de ese sentido de la vida, como lo es el sufrimiento. Nos estás llamando a entender que lo que nos ocurre a través de la vida, pues tiene un propósito y una razón de ser.
Cuando nosotros trabajamos en Eneagrama, la herida primaria, y empezamos a irnos a ese proceso de identidad y del carácter del ser humano, encontramos que esas circunstancias, sea que nosotros las hayamos percibido así a través de nuestro filtro personal como seres humanos, cuando llegamos aquí cada quien tiene unos filtros y tiene una esencia y una forma de ver el mundo, y sea porque lo hayamos nosotros quizás real o no, porque algunas veces somos nuestro filtro el que exagera quizás algunas circunstancias, y también puede ser porque efectivamente hemos vivido en esa etapa de crecimiento y de infancia unas situaciones complejas, pues esas circunstancias que se van formando, cuando nosotros vamos a verlas, vamos a entender el porqué de nuestra esencia, el porqué de nuestro carácter, el porqué se forma en nosotros a través de ese proceso de crianza y a través de esa perspectiva de la vida, una serie de caracteres y de características y de dones, y que también, o sea, hay de todo porque son tanto los vicios como los dones lo que nos ha permitido generar allí en ese espacio de construcción de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Pero también son esas circunstancias las que nos han ayudado quizás a ser más fuertes, quizás a estar hoy, como dice él, todavía en la vida por alguna situación o alguna circunstancia en particular. Y yo creo que por eso él dice, el sentido de la vida tiene que tener un propósito más allá de solamente sobrevivir, porque lo contrario, pues no tendría sentido vivir o morir solo por pasar un momento, sino porque hay un proceso algo más grande, más profundo, que viene a vivir el ser humano en esta existencia, no solamente como se dice comúnmente, solamente ir a trabajar, dormir y comer, sino que debe haber algo mucho más profundo que el ser humano viene a cumplir en este designio, y para mí, en mi modo de ver, tiene que ver con una tarea. Yo siempre lo digo así, es como una tarea que venimos a pasar, una materia que venimos a pasar en esta existencia humana. Y a cada quien nos toca una tarea diferente, por eso las circunstancias en la vida para cada quien pueden ser muy diferentes. Desde quizás alguien dice, no, pero es que le va todo muy bien, tiene unas condiciones, pero quizás ese bienestar que tiene una persona puede ser producto de para ver para qué va a hacer con ese bienestar. Quizás ya había pasado otras etapas yo creo en las vidas anteriores también, y quizás en otras vidas ya había vivido otros procesos y los vino superando, y ahora entonces está en una etapa de bienestar y va a pasar unas pruebas nuevamente, porque ahí viene si va a tener orgullo, si va a tener egoísmo, porque todos esos también son vicios, incluso dentro del bienestar, de auto, de no tener compasión, de ver si podemos tener algún tipo de estima con otras personas, a pesar, o mejor, bienaventurados frente al bienestar. Pero también el que está pasándola mal está viniendo a pasar un proceso. Y para mí, cuando he entendido eso desde la espiritualidad, porque también recuerden que Víctor Frankl nos habla también no solamente de un hombre desde la psicología, sino desde esa espiritualidad, pues también entender que cuando alguien está pasando por unas situaciones es parte del camino que él está trasegando. En el hinduismo es muy común hablar del karma y del dharma, pero el karma no es como que ya está mandado a recoger, pobrecito, trae un karma, sino es poder tener esa compasión. El otro está viviendo una circunstancia porque debe limpiar o limpiar su existencia, limpiar su alma a través de tomar unas buenas decisiones frente a la crisis que está viviendo. Ese es el propósito que busca, y por eso lo relaciono mucho con la logoterapia, porque en últimas es ese mismo principio del hinduismo. O sea, es la persona que viene, no es porque, ay, no, tiene un karma y ya está mandado a recoger y de malas y pobrecito, no, sino esta persona vive unas circunstancias. Hay personas que ustedes ven que continuamente en la vida se estrellan y uno los ve y uno dice, Dios mío, pero como que no salen de ahí, pero más que solo angustiarnos o algo, pues en la medida que esté en manos de nosotros poder servir en algo, pues lo haremos. Pero también a veces nos toca permitir que ese ser humano pueda trasegar esas circunstancias y pueda, ojalá, poder, digamos, en cierta forma, comprender la tarea que vino a vivir.
A veces uno se sorprende con circunstancias que viven algunas personas tan difíciles y uno dice, wow, tiene una gran lección que manejar en esta vida, ¿no? Vino a aprender una lección quizás bastante fuerte. Lo estoy hablando, casos de violaciones, casos de violencia, de personas como estos que estuvieron en los campos de concentración y tienen que trasegar vidas de pronto muy complejas y sobreponerse a eso. Y para mí Víctor Frankl lo hizo. A través de esa experiencia y de lo que ya había estudiado como médico, pues logró entender que había un sentido de la vida y que a través de ese sentido de la vida es que cada uno va a poder encontrar esa razón de ser de lo que ha vivido en su vida, tanto de infancia como lo que esté viviendo en este momento. Y no es para decir, bueno, ya estoy aquí, definitivamente me tocó toda la mala, no, sino para poderle dar ese nuevo reenfoque, es poder tener el coraje, es poder construir una fortaleza desde el interior, es poder aceptar también, porque a veces luchamos tanto con las cosas que no permitimos que las cosas como que fluyan. A veces cuando las soltamos, permitimos que, ok, listo, esto está pasando, ya, calmémonos y bajemos la guardia, digamos, no estar con los guantes puestos frente a la circunstancia, sino permitir bajar la guardia, que a veces cuando bajamos la guardia, pues finalmente las cosas se bajan, se permiten y se pasan. Entonces, a mí por eso me parece tan importante este mensaje que él está diciendo. Miren, había personas, dice él, la libertad interior. Por más que te quiten la libertad física, la libertad interior jamás te la pueden quitar. Y eso decía Nelson Mandela. Jamás me he sentido más libre que cuando estuve en una cárcel, decía él. Porque aunque estaba limitado por la parte física, su libertad interior, su espiritualidad, su creer que eso tenía un propósito, que el momento que él vivía de estar en una cárcel tenía un sentido maravilloso y que finalmente después, cuando él llega a ser presidente de Sudáfrica, pues vemos nosotros que él transforma la vida de los dos, digamos, vertientes que habían allí, tanto de los blancos como de los negros, porque finalmente logra hacer ese empate entre esas dos culturas que habían venido tanto en violencia y en conflicto. Y eso mismo es lo que nos dice Víctor Frank. Aquí había unas personas que a pesar de que estaban, al igual que otros, en la misma circunstancia de privación de la libertad física, se sobreponían a esa circunstancia y el pedazo de mendrugo, dice él, de pan que tenían, pues iban y se lo llevaban a otro para darle ánimo. Miren ustedes la capacidad de esas personas de entender el sentido de la vida y de poder trascender más allá de quedarse también en su sufrimiento, ¿no? De quedarse ahí sino decir, no, mi propósito, ¿no? Yo ir a subirle el ánimo a otro ser humano, voy a ayudar a que el otro no desfallezca, a que no se dé ya por vencido y poder generar ese impacto. Yo creo que eso es parte de lo que nosotros como seres humanos venimos invitados a hacer, de poder entregarle a otro ser humano algo maravilloso. Y yo creo que cada uno de nosotros pues puede encontrar muchas formas en que lo va consiguiendo, ¿no? De poderle dar a otro ser humano quizás esa palabra de aliento. A veces no solamente es hablar, a veces es solamente acompañar, es solo poder estar ahí presente para poder ayudar a otra persona y poder decirle como que no estás solo, no eres un ser aislado, no eres alguien aparte, sino estás en compañía de muchos más seres humanos y que sienta esa presencia, ¿no? Entonces nos dice él que me gusta esta palabra, dice, esa libertad interior que nadie te puede arrebatar, confiere a la vida intención y sentido. O sea, la libertad interior de lo que hemos hablado hoy es de lo que estamos hablando hoy tan importante. O sea, más allá de lo que ocurra en el exterior, que tú mantengas tu paz, tu amor, tu energía en buena posición. Hoy lo hacíamos en la meditación y ojalá pues lo puedan tomar para que lo sigan aplicando
ustedes continuamente cuando estén en ese momento de zozobra, de angustia o sencillamente todos los días antes de esperar que estemos en ese estado de pronto de angustia, bueno, poder traer esa oración tan linda de San Francisco de Asís que nos dice, hazme instrumento de tu paz. Entonces, yo creo que cuando hacemos eso, automáticamente todo nuestro estado alrededor se minimiza y nuestra libertad interior, o sea, nuestro corazón y nuestros pensamientos están libres. Bueno, seguimos. El destino, un regalo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura. Incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida, puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Pienses en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad, y ahora escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizás los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino, y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros de Lawyer, imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo la muerte de una joven en el Lawyer que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo. La joven sabía que iba a morir en unos días, no obstante se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales. Me dijo señalando por la ventana el barracón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con 2 brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando? ¿Sufría alucinaciones? Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí. Yo soy la vida eterna. Bueno, aquí vuelve y nos va mostrando, y él aquí me parece interesante porque él dice, no todos los hombres estamos tan llamados a veces a hacer grandes cosas y a ser los superhéroes. Yo creo que sí,
Yo creo que, pero no necesitamos ser ni como Batman, ni como Superman, ni tener poderes extraordinarios, sino yo pienso que cada uno de los seres humanos está llamado a ser el héroe de su propia vida, a que cada una de las circunstancias que pueda vivir, pues se pueda afrontar. Y a veces quizás, bueno, no se cuentan en historias asombrosas, ni de pronto en libros, pero creo que si cada uno escribiéramos nuestro propio libro de la vida, sería, bueno, una historia para contar muy interesante. Eso es lo importante, que nosotros podamos ver, y si creemos, permítame, ahí interpelo la frase que se me vino de una vez para decirla. Si creemos que no ha sido nuestra vida tan importante como para ser contada, es porque entonces no hemos encontrado el sentido de la vida y nos toca trabajar en ello. Porque si creemos o de quizás no no nos hemos dado cuenta de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, o quizás apenas estamos experimentando, quizás algunos son muy jóvenes y apenas están empezando a vivir en esa vida, pero para poder que cuando lleguemos al final, cuando en el momento en que nos vayamos a ir de aquí, podamos irnos con la serenidad y la tranquilidad, es porque hemos encontrado a través de nuestra vida ese sentido. Es porque entendimos que había un propósito del por qué estábamos aquí y que cuando llegue ese momento, ojalá lo hayamos vivido con todo el gozo y la satisfacción. No se trata de algo que hay que conseguir, se trata de vivir en esa presencia y en ese sentido de la vida. Como lo dice mucho Jorge Bucay, que yo les he compartido a través del club de algunos de sus videos. Bueno, Jorge Bucay nos dice también mucho eso, es que no se trata de vivir la felicidad no es un objetivo final, no es algo que yo voy a conseguir cuando tenga esto, cuando logre tal cosa, cuando tenga tal edad, cuando consiga esta circunstancia. No, la felicidad es algo que se vive cada día. Y él también lo dice, incluso Jorge Bucay en uno de los videos que yo les compartía sobre la felicidad, nos lo dice también. Dice, cuando incluso mi madre falleció, entendí que ese era un momento de felicidad, porque ¿cómo puede ser feliz alguien cuando está despidiendo a un ser tan amado? Dice, porque entendí que esa era parte del sentido de la vida. Y es por eso que él dice, no es que ese día estuviera feliz y riéndose, sino porque dice, ese día entendí que había un sentido en la vida y por eso soy feliz de poder estar en ese momento y haberlo comprendido. Entonces, esto es lo mismo que él nos está diciendo, o sea, no se trata de quizás encontrar, bueno, es que mi sentido de la vida es ser astronauta, es ser el super personaje de tal cosa, sino poder encontrar ese propósito por el cual cada uno vino a gozar este mundo, vino a pasar en este mundo, vino a aprender algo para aprender a ser feliz en este mundo. Bueno, y aprovecho por aquí para darle saluditos a Yolanda, a María, a Juliana, a Alan, a Luis Fernando, a mis queridos amigos de The Cool, a Nancy, a Adri y a muchas más personas hoy que se han unido. Bueno, nos dice, análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que en última instancia la causa del estado de ánimo del prisionero, que se me quedó ahí, la causa del estado de ánimo del prisionero no era solo una cuestión de los factores psicofísicos, antes mencionado, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del lawyer era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo había resultado absurdo mencionar el tema. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida.
Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del lawyer. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio, y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Miren esta frase: el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre final. ¿Qué frase esta? Miren ese sentido, o sea, dice, cuando ya no hay incertidumbre, o sea, ¿cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es porque venía la incertidumbre final, o sea, ya no había nada más que esperar. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. El vocablo latino finis posee dos significados: final y meta alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional y con el futuro cercenado sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, resultado de su condición de parados. Parados es en huelga o despedidos, ¿no? O desempleados. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día, de continuos tormentos y agotamiento parecía que no terminaba nunca, mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía y mis compañeros estaban de acuerdo que en el lawyer el día duraba más que la semana. Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo. A este respecto recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta. Tiempo después, un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio los atenazaba los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y en cierto modo irreal. Los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lawyer, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar al presente de su realidad acarrea ciertos riesgos. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas la vida perdía todo sentido. Evidentemente solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana. A pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podría aplicar las palabras de Birchman.
La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el Loyor, convertir esa tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior, o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Bueno, ahí nos está marcando nuevamente este aspecto tan importante de la fuerza interior, de la libertad interior. Y miren que él vuelve y retoma algo que yo señalaba al inicio de este encuentro hoy, que es el no vivir en el pasado, aunque el pasado podía ser más bello. Y bueno, digamos que en este tiempo de cuarentena yo lo veía mucho. La gente se iba mucho a decir, es que cuando podíamos hacer tal cosa, es que cuando podíamos hacer tal cosa, es como si estuviéramos muriéndonos, porque es como que lo que pasó era lo más maravilloso, en lugar de decir, ok, hoy estamos viviendo esto, pero espero que cuando estemos, esto va a ser un proceso para aprender a vivir unas experiencias diferentes, vamos a avanzar. Y ese es el cambio y la transformación que algunos empezamos a hacer. Yo también me cuento al inicio, estaba muy consternada con la situación, pero poco a poco, a través afortunadamente de los estudios y de esta información, pues uno va entendiendo que tiene que salirse de es que yo quería hacer, es que antes pasaba tal cosa, es que antes nos podíamos abrazar. No, hay que decir, ok, antes nos abrazamos, hoy no puedo hacerlo, pero hoy voy a aprender esto. O sea, algo que nos está ocurriendo tiene un para qué. Quizás para aprender a ser más independientes, quizás para aprender a ser más autónomos, quizás para aprender más a no estar secuestrado por nuestras emociones. Muchos, y es una tendencia obviamente del ser humano, todos queremos ser amados y ser valorados, ser reconocidos como seres humanos. Y por eso, pues es muy importante para todos la parte social, pero a veces cuando entramos en estos espacios, pues ahí hay algo que aprender. Quizás estamos demasiado dependientes de los demás seres humanos, quizás demasiado dependientes de alguien, o quizás no nos encontrábamos con alguien, incluso con nosotros mismos hacía mucho rato. Así que es un espacio y cada cosa, eso es lo que busca aquí Víctor Franklin, mucho compartirnos del sentido y el propósito de la vida. O sea, esas circunstancias que nos ocurren y que vivimos tienen un para qué. Hay algo que cada quien puede sacar de esa experiencia. No necesita ser lo mismo para todos, porque recuerden que cada uno somos un ser humano único e irrepetible, pero cada uno de nosotros seguramente tiene algo que sacar de esas experiencias para seguir creciendo y madurando, porque de eso se trata, de seguir madurando en la vida. Aquí también nos está señalando que lo importante que también a veces cuando nos quedamos demasiado en el pasado, cuando nos quedamos allá también en algunas circunstancias, pues terminamos perdiendo el sentido de la vida, nos lo dice Víctor Frankl. Dice, cuando esas personas se quedan en el pasado, están perdiendo lo que hoy están viviendo. Y recuerden que el pasado ya no existe, ni el futuro tampoco es algo que podemos, tampoco existe, solamente tenemos el presente. Y si nosotros estamos desconectados en alguno de los otros tiempos, pues no estamos viviendo realmente. Y aunque pueda parecer demasiado duro lo que estemos pasando en el momento, como lo que ocurría con estas personas, pues era demasiado duro. El irse y escapar y el querer no estar presentes, pues era ya estar muertos. Y eso es en buena parte lo que ocurre. Y él también lo cita aquí en el caso de algunas personas. Dice que cuando algunos pacientes que experimentan estas circunstancias son las personas que entran, por ejemplo, en estados de depresión, que le pierden todo sentido a la vida, que no encuentran un camino hacia dónde seguir, que no encuentran qué hacer hoy para construir realmente, sino que se han quedado en ese dolor sumidos, y muy seguramente si están sumidos en un dolor y en un sufrimiento, están en el pasado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros siempre volvamos al presente, a estar, y aunque nos duela lo que estemos viviendo en un presente,
pues es parte de poder reconocerlo e incluso asimilar esas emociones, entender qué es lo que sentimos, si tengo rabia, si tengo tristeza, si tengo alegría, si tengo frustración, lo que yo tenga en este momento tengo que entenderlo y saber qué es lo que estoy sintiendo. ¿Para qué? Para poder trascender ese dolor y esa emoción. Porque si yo me quedo, en lugar de sentir y saber qué estoy sintiendo, me sigo yendo al pasado y a decir, es que cuando pasaba tal cosa era más chévere, es que cuando yo estaba en el colegio ocurría esto, es que cuando yo era pequeño a mí me consentían, es que cuando nos quedamos en un pasado, estamos evitando avanzar y realmente reconocer lo que nos está pasando hoy para poder trascender. Entonces, por eso es tan importante, aunque nos duela, estar en el presente. Bueno, no sé si alcance a avanzar con este tema que no, que es un poquito más de como, pero mañana sigue otro tema interesantísimo. Dice Spinoza, educador: cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior, señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro, su especie aeternatis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, ¿convendría cambiarlo por un trozo de pan? ¿Debía servirme del cigarrillo ganado en un bono hacía 15 días y cambiarlo por un cuenco de sopa? ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía a sentirme afectado día y noche por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con ese método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Affectus qui passio est. Dice, el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba a sí mismo la fuerza del asidero espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en un sujeto aniquilado física y mentalmente. Normalmente se producía de repente con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos temíamos esa crisis no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando los prisioneros se negaban a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer, ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Sencillamente se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos, ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F., jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día.
Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué? Pregunté. Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor, para mí. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos. ¿Cuándo tuvo usted ese sueño? Pregunté. En febrero, contestó. Nos hallamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué respondió la voz? Casi furtivamente me susurró. El 30 de marzo. Cuando mi amigo F me contó ese sueño, se hallaba aún rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y su esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico comprenderían que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de sus sueños se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicopatológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad y el Año Nuevo en 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a casa en esas Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería en primer lugar proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podían ser la motivación de cómo los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido en su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier intención de animarlo era: ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? Bueno, ahí viene algo que hemos venido hablando y es el tema de la depresión y la tristeza. Normalmente creemos que cuando alguien entra en una depresión es que está triste y lo que tendemos normalmente a hacer es: no, ánimo, todo es posible, levántate, vamos a seguir. Pero es porque la persona ha perdido ese sentido de la vida y quizás muchos de nosotros hemos estado en algún momento así, no necesariamente pues en una depresión patológica, pero sí en momentos de depresión, de tristeza, donde definitivamente no le encontramos, no queremos levantarnos, no queremos movernos de donde estamos, y como nos cuentan de este preso que incluso, bueno, hasta en su excremento no se quería levantar, y cuando está esas condiciones, pues es porque no hay sentido ya de la vida, no se ve un por qué ni un para qué para más adelante seguir viviendo. Y ahí por eso lo importante de que la persona cuando está en esa condición pueda encontrar la esperanza. Y hoy lo hablábamos también cuando hacíamos la meditación, la importancia de sembrar la esperanza, la fe, creer que nosotros podemos salir de donde estamos, tener fe en nosotros mismos también, aparte de la fe en Dios o en la divinidad o en lo que cada uno crea. También creer en nosotros mismos, saber que podemos salir de donde estamos, que puede haber un futuro mejor para nosotros, que hay una razón de ser de lo que estamos viviendo para algo mejor y mayor más adelante. También poder construir esa esperanza
porque por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde, porque es que cuando el hombre ha perdido la esperanza, cuando entra en esa depresión, es cuando ya no tiene ese sentido de vida. Por eso es tan importante que nosotros lo encontremos antes, que ojalá antes de llegar a esas etapas de pronto tan patológicas de la depresión, o si lo estamos atravesando en este momento, una depresión que no sea, bueno, ya en un estado patológico, que es mucho más complejo y bueno, ahí tiene que tener otro tipo de manejo. Pero cuando nosotros estamos tristes, cuando no le encontramos ese sentido a la vida, hay que buscárselo, hay que encontrarlo, hay que generar esa esperanza, quizás a través de un tema espiritual, quizás a través de si estamos sintiendo que no, ya no valemos nada, pues poder volver a creer en nosotros y ver cuáles son nuestras cualidades. Si es que nosotros nos sentimos abandonados, pues saber que siempre hay una presencia maravillosa, no solamente de otros seres humanos que están ahí. A veces perdemos la perspectiva de las personas que nos acompañan, ya sea en el hogar, en la sociedad, pero también la presencia de Dios. Ahí es donde viene la espiritualidad, porque nunca podemos estar solos si Dios está con nosotros. Por eso esa frase no es una frase de cajón, es la presencia, es poder sentir que Dios habita en nosotros y en el corazón de cada uno de nosotros para poder entender y levantarnos al día siguiente. También está, bueno, si nos sentimos que ya no somos amados, lo más importante es construir el amor para nosotros mismos, el amor propio, y siempre va a estar ese Dios. Para mí siempre Dios es presencia, protección y amor, y por eso, aunque nosotros nos sintamos abandonados de los demás y de nosotros mismos, siempre va a estar el presente. Por eso la espiritualidad es tan importante, no solamente profesar unas prácticas religiosas, sino tener una fe ferviente en esa existencia divina que habita en nosotros y que siempre está allí protegiéndonos, presente para nosotros y amándonos. Y bueno, con eso quería cerrar hoy en esta parte de la libertad interior, siempre trabajar en nuestra libertad, en liberarnos de ser esclavos de las emociones, como les decía al inicio de hoy, liberarnos de las emociones que nos dañan, liberarnos del pasado, liberarnos del estrés del futuro, liberarnos de los pensamientos que nos hacen daño y poder vivir en una verdadera libertad interior que seguramente va a estar amparada o protegida como una burbuja por la espiritualidad. Así que este es el mensaje que quería dejarles hoy. No se lo pueden perder mañana, que vamos a seguir la pregunta por el sentido de la vida. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema maravilloso. Así que los dejo, les deseo una muy, muy, muy feliz noche. A mí me encantó este tema hoy, precisamente hablando de la libertad, de hoy que es nuestro grito de independencia en Colombia, que como les decía al inicio, más que una fecha, sea una oportunidad para liberar nuestro corazón y nuestra mente. Y les deseo una muy, muy, muy feliz noche. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Colombia. Un abracito, que estén muy bien.